Muy bien chicos, vamos a continuar con los ejercicios restantes. Espero que puedas entender y entonces bajamos un poquito hasta allí. Comenzamos con el ejercicio número 9, en la cual nos dice en qué polígono dice se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 1080. Suma de las medidas de los ángulos internos es igual, dice, a 1080 grados. ¿Cuál es la fórmula para calcular suma de las medidas de los ángulos internos? No te olvides, es 180 por n menos 2. Y esto debe ser igual a 1080, ¿sí o no? 1080, listo. Ahora sí sacamos décima parte, décima parte, décima parte. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué haría con n menos 2? Y paso a dividir este 18 al 108. Entonces, 108 entre 18 debe ser igual a 6. Esa división, o sacarle 18 aparte, si deseas. Eso es 6. Y el valor de n vendría a ser igual a 8. Porque este menos 2 pasa a sumar. Entonces, eso sucede que, ¿en qué? En el octógono o en el octágono. Vamos al ejercicio número 10. Y allí tenemos entonces la pregunta que nos dice: en la siguiente figura, calcule x. Chicos, ¿qué figura es esta? Hay que contar sus lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, aquí n es igual a 6. Como n vale a 6, entonces esto se llama hexágono, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo sabemos cuánto suman todos estos ángulos internos de este hexágono? Aplicamos la fórmula. ¿No? Suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? Es igual a 180 por n menos 2. Y con eso podemos hallar ya. Entonces acá sería 180 por n. ¿Cuánto vale? N aquí vale 6. Allí arriba estás viendo. 6 menos este 2 sería 4. Por 180, entonces, suma de los ángulos internos de un hexágono, no te olvides, es igual a 720. ¿Ya? 720 grados. ¿Por qué? Porque es 180 por 4. Esa es la respuesta. Pero todavía no es esa, ¿no? Acá nos pide calcular x. Entonces quiere decir que toda esta suma debemos igualar a 720. Vamos a sumar los x primero. Acá tengo 6x más 3x sería 9x. Y eso ubicamos acá. 9x más, ahora hay que sumar las cantidades numéricas. Más, entonces aquí sería 130 más este 30 sería 160. Voy a sumar esos dos para comenzar. 160 grados más. Ahora hay que sumar el 100 con el 120. Este 100 más este 120 sería 220. Entonces 220. Eso debe ser igual a 720. ¿Correcto? Listo. Ahora entonces quedaríamos acá con 9x más... ¿Cuánto debe sumar 160 más 220? Entonces suma 160 más 220. Eso es igual a 380. Entonces ubicamos acá más 380. Esto de acá debe ser igual a 720. Ahora restamos 380, o sea, pasar a restar a 720. Sería 720 menos 380. Y esa respuesta debe ser igual a 340. Entonces acá 9x va a ser igual a 340. Y el valor de x, en este caso, dividiendo, debe salirte 25 grados. Ahora sí, vamos al ejercicio número 5 rápidamente.
Perdón, ¿qué 5 estoy hablando? Ejercicio número 11. Es la hora, chicos, es la hora, es tarde, es por eso. Muy bien. En el número 11 me dice en qué polígono se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos internos y externos es 1800. Ah, ya, dice. Suma de las medidas de los ángulos internos más suma de las medidas de los ángulos externos es igual, dice, a 1800. 1800. Entonces ahí sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos más los externos es igual a 1800. Entonces hagamos el reemplazo con la fórmula respectiva para la suma de las medidas de los ángulos internos. Esto es, como bien saben, 180 por n menos 2 más suma de las medidas de los ángulos externos. Eso por teoría, ¿sabes? Es 360 sin importar cuántos lados tenga el polígono. Entonces esto de acá debe ser igual a 1800. Ahora hay que pasar a restar 1800 menos 360. Tendría 1800 menos 360. Eso es 1440. Entonces acá quería con 180 que está multiplicando a n menos 2. Esto debe ser igual a 1440. 1440 grados hexagesimales. N menos 2 va a ser igual a... Ahora divide 1440 entre 180. Entonces esa división es igual a 8. Esto es igual a 8. De aquí el valor de n vendría a ser igual a 10. Porque este menos 2 pasa a sumar al 8. Entonces 8 más 2, 10. Entonces, ¿eso en qué polígono sucede? En el decágono. El polígono de 10 lados se llama decágono. No te olvides. Vamos ahora al ejercicio número 12. En la cual nos dice, vamos a bajar un poquito. Listo, hasta allí. La cual nos dice, si la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono es 900. Ah, ya. Suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 900. No te olvides. Suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 900. Dice. Entonces, ¿cuál es el número total de diagonales? Allá, primero hay que hallar n para calcular el número total de diagonales. Suma de las medidas de los ángulos internos se calcula con 180 por n menos 2. Esto debe ser igual a 900. Listo. N menos 2, ¿a qué es igual? Hay que dividir 900 entre 180. Entonces tendrías 900 entre 180. Eso es 5. O sea, esto es 5. Pero n de aquí sería igual a 7 porque pasa a sumar. Ahora, ¿con qué fórmula se calcula el número total de diagonales? No te olvides, número total de diagonales es igual a n por n menos 3 partido entre 2. Y entonces reemplazamos allí el valor de n, que en este caso hemos encontrado que es 7. Entonces, número total, voy a separar acá, número total de diagonales va a ser igual a 7 por 7 menos 3 es 4 entre 2. Número total de diagonales, por lo tanto, es igual a 7 por 4 es 28 entre 2, 14, como menciona la respuesta. Voy a pasarme directo al 16 y vamos a retroceder, ¿ya? Me dice aquí, calcule la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono en donde, dice, se cumple que el número total de diagonales es 20. Ah, ya. Número total de diagonales es igual a 20. Pero ¿cuál es la fórmula para hallar número total de diagonales? ¿Te acuerdas?
Número total de diagonales es n por n menos 3 entre 2. ¿Sí o no? Esto de acá debe ser igual a 20. De aquí vas a calcular el valor de n. N por n menos 3 va a ser igual a 40, porque este 2 pasa a multiplicar allí. Entonces eso es igual a 40. Ahora búscame dos números que diferenciados en producto de A, en este caso 40. 8 y 5. N vendría en este caso ser igual a 8. Acá 8 menos 3, 5. Por 8, 40. Allá. Entonces aquí el valor de n es igual a 5. Pero eso no es la pregunta. La pregunta dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces, ¿con cuál fórmula se calcula? Suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Y en eso reemplazamos, ¿no? Entonces, suma de las medidas de los ángulos internos será igual a 180 por n menos 2. Como n vale en este caso, ¿cuánto valía? Carambas, ¿de dónde saqué 5? Es 8, ¿no? Es 8. 8 menos 2 sería 6. Y 6 por 180 es, en este caso, 1080. Suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 1080 grados. Vamos al ejercicio número, en este caso, 15, ¿ya? Y retrocedemos hasta el número 13. 15, apúrate. Ahí debe estar, muy bien. ¿Y qué nos dice en el número 15? Caramba, ¿qué está pasando acá? Por favor, no te aceleres. Calma, calma, calma. No te me desesperes. Allí está el número 15. Vamos a ir hacia arriba, como te dije, ¿ya? Listo, nos dice, calcule el número total de diagonales de un polígono en donde dice, se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos, allá. La suma de las medidas de los ángulos internos, aquí vamos a colocar entonces, suma de las medidas de los ángulos internos, dice, es igual, allá es igual a 5 veces la suma de las medidas de los ángulos externos. Listo, suma de las medidas de los ángulos externos. Dice, la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 5 veces la suma de las medidas de los ángulos externos. Este de acá es fórmula, ¿no? Es 180 por n menos 2. Esto va a ser igual a 5 veces. ¿Cuánto es la suma de las medidas de los ángulos externos? 360. No te olvides eso. Ahora sí, sacamos 180 aparte. 1, 180 aparte, acá sería 2. Entonces, n directamente vendría a ser 12, ¿no? Porque acá tengo 5 por 2, 10. Pero menos este 2, pasando a sumar, n es 12. Muy bien, ahora lo que nos pide es el número total de diagonales. Entonces, no te olvides, número total de diagonales se calcula con ¿qué? Con n por n menos 3 entre 2. Y reemplazamos el valor de n allí. Entonces acá ubicamos número total de diagonales. Va a ser igual a n, ¿cuánto vale? 12. Entonces sería 12 por 9 entre 2. ¿Por qué 9? Porque es 12 menos 3. Sácala la mitad. La mitad 1. La mitad 6. Por 9, 54. Y esa es la respuesta. Vamos al ejercicio número 14. Sube. Por favor, por favor. Vamos allí. ¿Qué nos dice el número 14? Dice, ¿en qué polígono se cumple qué? Pare. Muy bien. ¿En qué polígono se cumple qué? ¿Cómo? ¿Por qué está bajando? Tranquilo, pues, tranquilo, por favor. ¿Por qué pasa estas cosas? Listo. Ahora sí comenzamos, ¿ya? Espero que no se le aje. Y vamos
con el ejercicio número 14. Dice: ¿en qué polígono se cumple que el número total de diagonales es igual al triple del número total de lados? Ah, ya, fácil. Dice: ¿en qué polígono se cumple que el número total de diagonales, dice, es igual, allí está, es igual al triple es 3, ¿no? Del número total de lados. Número total de lados. Lados, ¿te acuerdas a qué era igual número de lados? N, ¿sí o no? Entonces acá, número total de diagonales, ¿a qué era igual? No era n por n menos 3 entre 2. Y esto de acá debe ser igual a 3 veces número de lados, o sea, n. De acá podemos cancelar este n con este n. Yendo a este 2 pasa a multiplicar. Tendríamos n menos 3 va a ser igual a 6. 2 por 3. Y el valor de n va a ser igual a 9, pasando a sumar. Y el 9 es llamado eniágono o nonágono. Finalmente vamos al número cabalístico 13. ¿Y qué es lo que nos dice allí? Hasta ahí vamos a la respuesta. Dice ahí CR6. Y dice acá: ¿cuántos lados tiene un polígono? Párele. Ahí está. Listo. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? Dice: ¿cuántos lados tiene un polígono cuya suma de las medidas de los ángulos internos? Allá. ¿Cuántos lados tiene un polígono? Dice, cuya suma de las medidas de los ángulos internos, dice, es igual al doble de la suma de las medidas de los ángulos externos. De la suma de los ángulos externos. Este es un regalo, ¿no? Este es un ejercicio Papá Noel. Está regalado. Entonces acá, suma de la medida de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Esto va a ser igual a ¿qué? A 2 veces, o sea, el doble del en este caso de la suma de la medida de los ángulos externos. Los ángulos externos es 360. Saca la 180 aparte 1, 180 aparte de 360 es 2. 2 por 2 es 4, menos este 2 pasa a sumar, entonces el valor de n es igual a 6. Acá nuevamente, 2 por 2, 4, y este menos 2 pasa a sumar 6. Espero que hayas entendido, y entonces nos vemos en